En los Salmos, primera parte. El libro de los Salmos no solo es un compendio de alabanzas y oraciones, sino también un libro profético, espiritual y profundamente teológico. A través de sus páginas vemos cómo el pueblo de Dios se relacionaba con Él mediante el templo, cómo encontraba consuelo en el perdón, cómo anhelaba la justicia divina y cómo vislumbraba el carácter de Dios reflejado en su ley y en su presencia. Si bien fueron escritos en el contexto del antiguo Israel, los salmos hablan con poder y relevancia al pueblo remanente del tiempo del fin. Cada expresión de fe, de anhelo, de confesión y de gozo tiene su eco en nuestra experiencia actual como pueblo que aguarda el regreso del Mesías y que vive en una constante interacción con el santuario celestial donde Cristo ministra por nosotros. En esta primera parte del estudio, en los Salmos, exploraremos cómo David y los otros escritores vislumbraban el plan de redención a través del templo, cómo entendían la santidad de Dios, la necesidad del perdón y el poder transformador de la gracia. Nos acercaremos a textos que revelan lo que significa estar en la presencia de Dios, quienes pueden habitar en su monte santo y cómo nuestra experiencia debe transformarse en testimonio. Empecemos. La paz de Jerusalén y la esperanza del pueblo de Dios. El Salmo 122 es una declaración de alegría, pero también una exhortación profética. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, nos dice el versículo 6. En su contexto histórico se refiere a la capital de Israel, centro político y espiritual de la nación, pero al mirar más profundamente comprendemos que David, inspirado por Dios, habla de una Jerusalén mayor, la Jerusalén espiritual, aquella que en el tiempo del fin será el punto de reunión del pueblo fiel, en contraste con Babilonia. La paz de Jerusalén no solo es deseable, es esencial. El destino del mundo está vinculado con el destino de la Jerusalén celestial, donde Cristo ministra como sumo sacerdote. El santuario del Antiguo Testamento, con sus ofrendas, sacerdotes y mobiliario, era una sombra del verdadero santuario celestial. Allí Cristo intercede hoy por nosotros y desde allí emana toda la paz y seguridad verdadera. Cuando David habla de pedir por la paz de Jerusalén, está profetizando un tiempo futuro en el que el pueblo de Dios estará en medio del conflicto final, el Armagedón, y necesitará esa paz que viene de confiar en el gobierno de Dios, no en las circunstancias externas. El Armagedón, el monte de reunión, representa el lugar espiritual donde los fieles son reunidos por Dios, no geográficamente, sino en unidad de fe, verdad y propósito. Por eso, este salmo nos exhorta a orar por la estabilidad espiritual del pueblo remanente, para que en medio de la crisis final se mantengan firmes, llenos de paz y fe, cantando y alabando a Dios, seguros en su presencia. En resumen, la paz de Jerusalén no es una paz política, es la paz del pueblo de Dios basado en el santuario celestial donde Cristo reina. Orar por esa paz es pedir que el pueblo fiel permanezca firme y victorioso durante los tiempos finales, sosteniéndose en la justicia de Cristo. ¿Quién puede habitar en su monte santo? El Salmo 15 y el Salmo 24 plantean una pregunta fundamental. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Nos dice Salmos 15:1. David comprende que estar en la presencia de Dios no es algo trivial. Solo aquellos que han sido transformados por su gracia pueden acercarse a Él. La respuesta que dan ambos salmos se enfoca en el carácter, integridad, justicia, verdad, pureza y obediencia. Esto nos lleva inevitablemente a Apocalipsis 14:1 al 5, donde se presenta un grupo especial, los 144,000 que tienen el nombre del Padre escrito en sus frentes. Son vírgenes sin mancha, siguen al Cordero por donde quiera que va. La conexión
es poderosa. David pregunta, ¿quién puede estar en el monte santo de Dios? Y Apocalipsis responde, aquellos que han sido transformados, redimidos, sellados. Pero esta transformación no proviene de ellos mismos, sino del Cordero. Como dice Hebreos 10, 19 al 20, tenemos entrada al lugar santísimo por la sangre de Cristo. Sin esa sangre nadie podría estar en pie ante Dios. En este punto es crucial incluir lo que Dios mostró a Moisés cuando éste pidió ver su gloria en Éxodo 34:6. Dios no le mostró solo una luz brillante, le proclamó su nombre. Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. La gloria de Dios es su carácter, y eso mismo es lo que se escribe en la mente y el corazón del creyente fiel, como nos dice Hebreos 10, 16 al 17. El nombre de Dios en la frente, según Apocalipsis, no es un tatuaje místico, sino el carácter de Dios impreso en el alma de cada creyente. Por eso también Salmo 119, 55 dice, me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Nombre y ley están unidos porque ambos expresan su carácter. En resumen, David y Juan se hacen eco. La santidad requerida para estar en la presencia de Dios solo es posible gracias a la obra de Cristo. Es el carácter de Dios reflejado en los redimidos quienes caminan en integridad, no para buscar salvación, sino porque ya han sido redimidos. Del perdón a la proclamación. En Salmo 51, 7 al 15, David, tras su pecado, clama por limpieza. Nos dice, lávame y seré más blanco que la nieve. Y una vez que es perdonado, no se queda callado. Nos dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Esto nos recuerda Isaías 6, cuando el profeta, después de ver la santidad de Dios, es tocado con el carbón encendido y purificado. Solo entonces puede responder, heme aquí, envíame a mí, nos dice Isaías 6:8. El perdón divino transforma al pecador en misionero. En el libro Camino a Cristo de Elena G. de White dice, tan pronto como uno va a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de hacer conocer a otros cuán precioso amigo ha encontrado. La verdad no puede permanecer encerrada. Así fue con Felipe, quien dijo, hemos hallado al Mesías, y así debe ser con nosotros. Apocalipsis 14, 6 al 12 nos presenta los mensajes de los tres ángeles, el llamado final de Dios a la humanidad. ¿Quiénes proclaman este mensaje? Aquellos que han sido perdonados, transformados y que siguen al Cordero con gozo. No es un mensaje de condenación, sino de esperanza, nacido de corazones que han probado la gracia de Dios y no pueden callarla. Así como en Salmos 5:11 se nos invita a cantar y regocijarnos sabiendo que hemos sido acogidos por Dios. La culpa ya no está sobre nosotros, el Cordero la ha llevado. Estamos en su presencia y ahora cantamos y proclamamos nuestra experiencia al mundo entero. En resumen, quien ha sido perdonado no puede permanecer indiferente. El Evangelio no es solo para ser recibido, sino para ser proclamado. Somos llamados a anunciar el mensaje eterno porque hemos vivido su poder. El pueblo remanente no proclama desde la teoría, sino desde la experiencia. En conclusión, podemos decir que los salmos en esta primera parte nos permiten ver el corazón del creyente en su caminar con Dios, pero también el corazón de Dios en su plan para redimir a la humanidad. David, los profetas, los salmistas, todos anticiparon la obra de Cristo y sus implicancias eternas. El templo, la presencia de Dios, el perdón, la santidad y la misión están entretejidos en un mensaje poderoso. Este estudio nos recuerda que el santuario no es solo un símbolo del pasado, sino una realidad presente. Cristo ministra por nosotros. La paz de Jerusalén es nuestra paz, su carácter es nuestro destino y su perdón es nuestro mensaje. Como pueblo del tiempo del fin, somos llamados a habitar en el monte santo de Dios por medio de la fe en Jesús, reflejando su carácter y proclamando su salvación con gozo
y convicción.